Importante, digo, en lo que significa el tema de los derechos humanos, el tema de la situación política, económica y social de nuestro país. Estamos de cabeza. Si lo tenemos que reducir en pocas palabras, y vamos a tratar en los próximos minutos de abriendo puertas el tema. El tema Perú 2026, que está a la vuelta de la esquina, los cambios urgentes que el peruano de a pie, el ciudadano de a pie, no solamente de nuestro país que está en el territorio nacional, en la costa, en la sierra y en la selva, a quien le enviamos nuestros saludos, sino también los peruanos en el exterior, que están llegando ya a 4 millones de peruanos en el exterior, y algunos con la nacionalidad del país que los cobija y con la nacionalidad peruana, que es irrenunciable. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los cambios urgentes? Tanto en el gobierno nacional, el ejecutivo, como en el legislativo, con las modificaciones que se han hecho en los últimos tiempos por este Congreso, con cero credibilidad, y que nos han llevado a unas elecciones en las que hay senadores y diputados. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer a partir de julio del 2026 con nuevas autoridades? Y esperemos que haya una renovación total, integral. Los partidos políticos presentes en el Congreso de la República ya tocaron fondo. La clase política desprestigiada totalmente, a nivel institucional y a nivel individual. Gente que no representa, pero que son elegidos por cada uno de nosotros, amigos televidentes. Y eso también nos lleva a la responsabilidad del ciudadano en la elección. Pero sí se coincide que es necesario un cambio total, un cambio radical, no solamente en la elección de aquellos que representen realmente los intereses de los peruanos, sino también de la forma en la que se está manejando la economía, las relaciones sociales, el tema de la inseguridad, el grave problema que significa las economías ilegales que están dirigiendo los destinos políticos de nuestro país, de manera que hay toda una serie de circunstancias y de antecedentes que lo vamos a tratar en los próximos minutos, porque nos vamos hasta Italia. Vamos a conversar con un peruano destacado, lo conocemos ya un poco más de 5 años. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Brito Vega, que es además uno de los peruanos en el exterior identificados plenamente con los derechos de los peruanos en el exterior, y que ha sido parte también de ese grupo de peruanos que lograron la creación del Distrito 27, Distrito Electoral 27, que todavía está reconociendo, a pesar de ser 4 millones de peruanos en el exterior, solamente tiene 2 representantes en el Congreso Nacional. Esas son las tareas que se vienen y que seguramente en la conversación que vamos a tener, más que entrevista con el doctor Carlos Brito Vega, vamos a ir conociendo las propuestas, porque él está postulando al Senado como representante de los peruanos en el exterior en las elecciones del 2026 por Perú Moderno. Le damos la bienvenida, ya está, lo tenemos en interno, pero le damos la bienvenida abriendo puertas su casa, doctor Carlos Brito Vega. Bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días por allá en el Perú. Aquí ya son, en Roma en este momento son las 17:28. Gracias por darnos esta oportunidad y va mi saludo sobre todo a mis familiares, a los amigos, a los seguidores y fundamentalmente a todos los peruanos en el exterior. Aproximadamente somos ya casi 4,5 millones actualmente. Y con este gobierno, es decir, con la señora que se inició, con la señora Boluarte y ahora con este señor Geri, en estos casi 2 años
aproximadamente 1.100.000 peruanos han emigrado del país. Y a todos ellos y sus familiares que se encuentran en el Perú van no solamente mis saludos, sino un abrazo, sobre todo con tanta empatía. Gracias, Néstor. Gracias también por esta oportunidad que nos va a permitir, primero, una reflexión, Carlos, sobre el Distrito Electoral 27, de la que usted ha sido parte importante en la aceptación por parte del legislativo y luego se convirtió en ley de la creación del Distrito Electoral 27, en la situación actual y el papel que están cumpliendo en segundo periodo los dos representantes de los peruanos en el exterior. Bien, mira, soy uno de los peruanos que hemos hecho todo este trabajo, y un trabajo por buscar sobre todo lo que se llama justicia social, que después lo veremos como es parte del título de la entrevista del día de hoy. Esto ya es más o menos más de 20 años. Me recuerdo que por el 2004, quien te habla, junto con un grupo de hermanos peruanos, fui elegido como presidente del Consejo de Consulta ante el Consulado General del Perú en Roma. Y ya desde allí nosotros hicimos una serie de plataformas, no solamente de reivindicaciones, sino que también propuestas legislativas con otro grupo de peruanos, asociaciones y movimientos aquí en el extranjero, y en la cual ya nosotros veíamos que había no solamente una discriminación, sino fundamentalmente que había una exclusión social por parte de los gobiernos que estaban ya en esas épocas. Y por lo tanto, planteamos incluso como Consejo de Consulta, y eso no nos dejará mentir porque desde ahí conozco al embajador Manuel Rodríguez Cuadros cuando tuvimos un encuentro aquí en Roma con el Consejo de Consulta, y donde vimos que el Consejo de Consulta era prácticamente una especie de un referente, pero que no tenía otras competencias, y esa fue la respuesta. Y eso nos indignó, hay que decirlo, nos indignó, y por supuesto no era una culpa del ministro, porque el ministro simplemente era que tenía que representar no solamente al gobierno, sino que eran los mecanismos legislativos que impedían todo esto. Y entonces esto tiene sus años y se ha hecho una serie de luchas, etcétera, hasta que finalmente se logró, y eso se ha logrado con una serie de manifestaciones, tanto en el país como fuera del país, y a quien hago mis saludos a todos las organizaciones, como por ejemplo OMCOPEX, una de ellas, FOPEX, los amigos también de Contrapollo, y otras organizaciones y asociaciones con las cuales nosotros hemos venido y dimos fruto a eso, pero que lamentablemente, es decir, lo digo lamentablemente porque salieron elegidos con lo que es el llamado las elecciones de los candidatos, y que es lo que en el exterior también sale, es decir, la llamada elección de rebote por los partidos, y donde en este quinquenio, es decir, los primeros dos congresistas, uno pertenece a la fuerza política llamada Fuerza Popular, los fujimoristas, que después se ha cambiado, parece, ha tenido dificultades, no sé, son sus temas, del señor Lizarzaburu, y que ahora parece que está, no entiendo si está en las filas de los Acuña, o después se fue para Somos Perú, bueno, es su tema, y también a Renovación Popular. Y aquí lo digo y asumo mis responsabilidades, porque incluso hasta nosotros como dirigentes sociales hemos hecho diversas actividades, no solamente aquí en Roma, sino a nivel de Europa y a nivel mundial, a través de ONCOPEX,
cuando los hemos invitado, y ninguno de ellos, por ejemplo, ha tenido la amabilidad de estar presente con toda una serie de delegaciones de diversas partes del mundo en todos estos eventos, y que consta a ustedes cuando han hecho seguimiento y sobre todo difusión, incluso hasta han hecho la transmisión en vivo de estos eventos. Entonces vemos que hay una especie de un apartheid, es decir, no se entiende la institucionalidad vista como una responsabilidad política en eso que nosotros llamamos los derechos humanos, que no pertenecen, aquí hago yo, como se dice, una especie de una conceptualización que se entiende y se debe meter en la cabeza de cada ciudadano peruano y de cada ciudadano del mundo, que los derechos humanos, los derechos pertenecen a las personas, a los ciudadanos, no son de una pertenencia ni política, ni de una bandera política o de un partido político. Justamente los derechos humanos, que luego veremos, porque también se acerca su aniversario, etcétera, justamente es la que busca que a través de las instituciones del Estado traten de mantener no solo la equidad, sino lo que se llama de beneficiar a que hayan las oportunidades, la equidad, la igualdad. Y esto no significa ni socialismo ni comunismo, que sea claro, ¿eh? Hasta son términos que la misma Iglesia los dice, lo manifiesta. De hace poco, incluso el Papa actual ha hablado sobre la injusticia social que existe ahora en este milenio. Entonces, dicho esto, en lo que sucedió de tu pregunta sobre el distrito electoral, es un distrito electoral incluso incompleto, porque no es posible que en esos términos de la misma Constitución, en su capítulo 1 sobre los derechos de las personas, también se haga una distinción, por no decir una exclusión social, que cómo es posible que nosotros en este momento, por ejemplo, somos 1.150.000 electores hábiles de los 4,5 millones de peruanos que nos encontramos fuera del país. Y sin embargo, regiones como la que tenemos nosotros aquí, con ese mismo volumen poblacional, tienen 6 congresistas. Entonces, esto también implica que se tiene que reformular, que se tendrá que volver a estudiar los mecanismos para dar esta posibilidad a los peruanos que tengan esa representación. Entonces, esto, sobre todo, en que hay la necesidad también que en esto que nosotros lo llamamos el distrito electoral, también se tenga y se considere a los peruanos que nos encontramos no solamente fuera del país, sino que los peruanos que incluso están migrando por cuestiones de la crisis social, de la inseguridad ciudadana, de la crisis económica, política que vive nuestro país. Entonces también se tiene que dar una apertura en el sentido de que hay la necesidad de que vuelvan también en este aspecto. Hay una cosa importante, que la sociedad civil debe de tener sus propios representantes, y que esos representantes ahora tiene una grande ocasión la comunidad peruana en el exterior de poder dar no solamente su voto, sino en aquellos que siempre han estado en esa defensa. Entonces, a estos dos señores que pertenecen a esos dos partidos políticos, ¿qué han hecho por los peruanos en el exterior? La pregunta es, yo pienso que ha sido totalmente un fracaso. Es decir, no se han ocupado de sus problemas fundamentales, no se han ocupado de buscar nexos, de buscar diálogo, de buscar conexión. Al contrario, han hecho simplemente un trabajo de ellos netamente personalizado, han visto, como se dice, sus lobbies, y a las finales pareciera como que se han ido a realizar allí sus propios negocios. Y bueno, y esto tú lo has dicho al inicio, esto es lamentablemente la clase política que tenemos en nuestro país, una clase política putrefacta, y asumo lo que estoy diciendo. Es una clase política putrefacta,
desvinculada de los problemas reales del país y fundamentalmente que esta clase política responde a organizaciones criminales, a organizaciones delincuenciales y fundamentalmente con esta gente, con estos 8 o 10 partidos que se encuentran en el Congreso, y aquí meto también, ojo, aquí también incluyo a quienes se encuentran en las posiciones de derecha o de izquierda, que es lo que nos han hecho, un total contubernio. Esos son los resultados. Entonces lo que necesitamos ahora, dentro de estas próximas elecciones, es, según lo que yo, digamos, y lo que planteamos a través incluso del partido por el cual me presento como candidato, como senador, hay la necesidad de crear una confluencia social, hay la necesidad incluso de partir de aquello que significa una unidad y sobre todo que no tengamos temor a las diferencias, Correcto, sino más bien correcto. tengamos temor a los corruptos y los corruptores, tengamos temor y separemos aquellos que vienen en los partidos o se tratan de camuflar en los nuevos partidos y que han tenido incluso sanciones o sentencias en nuestro país. Y por lo tanto esa gente no la necesitamos dentro Correcto. de lo que significa la construcción de un nuevo Perú. De acuerdo, de acuerdo. Y en esa línea, Carlos, permítanos hacer la pregunta, porque ya estamos entrando al diagnóstico, a la situación, jalados los dos representantes de los peruanos en el exterior en el ejercicio actual. Pero ¿cuáles son las propuestas que trae ya como candidato al Senado por Perú Moderno, que es un partido político nuevo? Y que tiene la esperanza, la expectativa no solamente de sus militantes, y lo decimos con conocimiento de comunicador, Carlos, que está teniendo presencia cada vez más importante en el escenario electoral. ¿Cuáles son las propuestas para superar y mejorar la representación de estos representantes como hemos tenido en la legislatura, en las legislaturas anteriores, en el ejercicio legislativo anterior y los dos actuales representantes? ¿Cuáles son las principales propuestas relacionadas a la problemática, evidentemente primero de los peruanos en el exterior, que ya nos ha dado a conocer el tema del Consejo de Consulta, pero seguramente hay otras propuestas importantes que pueden ser factibles de ejecución en un mediano plazo? ¿Cuáles son esas propuestas, Carlos? Bien, hay una, digamos, una propuesta que no solamente es mía, sino es de un conjunto de asociaciones, de organizaciones, de los que nos encontramos aquí fuera, y sobre todo es de que esto se hizo llegar también como una propuesta a través de OMCOPEX, a quienes saludo, y saludo también no solamente a OMCOPEX, a Contrapollo, a FECOPE, a FOPEX, etcétera, y perdónenme si me olvido de otras organizaciones, otras asociaciones culturales, sociales, incluso hasta los autoconvocados, etcétera, que le hemos venido dando, digamos, continuidad a esta lucha. Hay la necesidad de que esto no es solamente una cuestión de Carlos Brito, es una cuestión que la proponemos, y aquí saludo incluso a nuestro candidato a la presidencia, Carlos Jaico, porque si no lo sabían, Carlos Jaico eh, fue uno de los gestores, junto con otros congresistas, que abrazaron este tema de los peruanos en el exterior. Otro de ellos fue Chejade. Y Carlos Jaico, como presidente de la Comisión de Constitución, por ejemplo, hizo tantísimo. Y ha sido uno, digamos, de los referentes, así como fue el referente que OMCOPEX, y eso consta, digamos, consta en las discusiones, en los debates que se realizó en esas épocas en el Congreso, y donde fuimos los referentes para que estos también se realizaran. Es decir, ha habido una conjunción, un trabajo amplio de quienes de alguna forma nos sentimos identificados como líderes sociales de los peruanos en el exterior. Y esto ha hecho posible a que después nazca este distrito electoral y que muchos partidos no los quisieron, y que después con la presión que se hizo definitivamente se logró y nos dieron, como se dice, un primer caramelo de 2 congresistas. Entonces, por ejemplo, uno de los errores, hay que aprender de estos errores de este partido
del fujimorismo y de Renovación Popular, pienso que han tenido su ocasión, su oportunidad. Lamentablemente, con ellos, creo que seguir en estas próximas elecciones definitivamente va a ser más de lo mismo. Entonces, ¿qué cosas son estas propuestas? Las propuestas, digamos, para los peruanos en el exterior, nosotros la hemos considerado en eso que te estaba diciendo sobre la exclusión social. Entonces aquí se habla de un bienestar no solamente colectivo, sino que cuando hablamos nosotros de la igualdad de derechos y de oportunidades para las personas, el Estado tiene que ser un promotor en términos de equidad, de solidaridad, en términos de respeto a los derechos, no solamente humanos, sino que también esto va vinculado hacia reducir la pobreza, etc. Esto es la justicia social. Incluso hasta la misma Iglesia lo dice sobre la redistribución equitativa de lo que implica hasta en las riquezas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre una cosa muy importante. Miren, cuando nosotros hemos hecho diversas actividades, las queremos proponer en este nuevo Congreso. Es decir, que el Estado se ocupe de los reales problemas de los ciudadanos. Y esto vamos a que haya, sobre todo, una inclusión en lo que significa un nuevo pacto social. Es decir, el peruano en el exterior, o llamado migrante, o parte de la movilidad humana, nosotros no existimos en la Constitución. Entonces hay la necesidad que en esa nueva etapa, que en esa llamada pacto social, se tiene que incluir el capítulo de los derechos civiles y políticos de los peruanos en el exterior. Entonces, desde ahí se parte. Es decir, que un peruano en el exterior, un peruano migrante, es aquella persona que ha emigrado por diversos motivos sociales, económicos, políticos, por profesionales, por incluso como ahora aquí en Italia, hago una paréntesis, hay por ejemplo aproximadamente 5.000 profesionales de la salud y en un 90% son profesionales de enfermería, son mis colegas a quienes los saludo, por ejemplo, ¿no? Y que llevan esa parte de la peruanidad como parte de la transnacionalidad profesional y que es muy importante y nos hemos ganado una grandísima reputación. Luego, pensamos que también que el Estado peruano hay la necesidad de modificar esta ley, la ley que tiene que ver con el distrito electoral, y entonces pensamos que esto para aperturar que nos corresponden por lo menos un mínimo de 6 a 7 representantes ante el Congreso. También, ¿qué otra propuesta es la que tenemos? Y eso es parte de lo que hemos discutido, incluso hemos presentado en diversos encuentros que hemos tenido con la comunidad. Y es que ha llegado la hora de crear el llamado Instituto de los Peruanos en el Exterior. Es decir, un instituto peruano como un organismo público, descentralizado, que se llame Instituto Nacional de Migraciones o Instituto Nacional, el nombre cuenta poco. Nosotros lo hemos bautizado como el IMPEX, y que esto sea parte de la sociedad civil de los peruanos como representantes de los llamados trabajadores internacionales, porque eso somos, y eso somos incluso frente a la ONU, y eso somos frente incluso a aquello que ha sido firmado y ahora este gobierno quiere desconocerlo sobre el tema que hemos empezado a conversar sobre los derechos humanos, porque es parte de una declaración universal desde 1948 y nadie puede decir o salirse de ella definitivamente si no exista un previo referéndum en nuestra patria, que sea claro esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa creación de un gobierno regional, que algunos me han dicho por ahí, pero Brito, esto es una locura, posiblemente les digo, pero yo estoy hablando de los derechos humanos que tienen que ver con la parte de lo que se llama la cosa pública, no la cosa nostra. Las responsabilidades públicas, es decir, en términos jurídicos de lo que significan para poder nosotros crear servicios, programas
incluso para facilitar la reinserción social del peruano que regresa al Perú, para incluso facilitar lo que implica la parte de la economía, para incluso dar una fuerte respuesta de inclusión social, porque las embajadas y los consulados están de espaldas hacia nosotros. Entonces hay la necesidad de un organismo nuestro, y ojo, y eso no se va a necesitar ni incluso no vamos a necesitar para la creación del Instituto Nacional de Peruanos en el Exterior, no vamos a necesitar que pase por el Congreso. Eso sería parte de las funciones que tiene el presidente de la República en sacar un decreto de urgencia y que pertenezca a ese Instituto Nacional de Peruanos en el Exterior, forme parte directamente desde el gabinete, desde el primer ministro, desde el presidente de la República, como un organismo descentralizado, así, que sea, como se dice, bastante funcional. ¿Para qué? Para que se ocupe de los temas de la economía. Es decir, por ejemplo, junto con la creación de esta región extraterritorial llamada la región de los peruanos en el exterior, para poder nosotros vincular la economía regional, porque aquí estamos de todas las regiones del país, y que podamos incluso ya traer, comercializar en una manera mucho más organizada y sobre todo de aquellos productos no tradicionales que no llegan incluso ni a Europa o en otras partes del mundo. Y para eso es lo que queremos nosotros, crear ese instituto y que sea, que se ocupen nosotros. Incluso en eso también el INPEX puede garantizar una cosa importantísima. Mira, y aquí saludo a los amigos que se encuentran aquí en Italia, que se encuentran en Argentina, que se encuentran también en España, etcétera, en diversas partes del mundo, donde, por ejemplo, desde el 2002, 2003, 2004, se sigue tratando, así, luchando. Y por decirte, solamente aquí en Italia tenemos más de 174 restaurantes peruanos. Y no solamente eso, sino también hay de pequeños empresarios peruanos, de medianos empresarios peruanos. Y hasta ahora no hemos logrado constituir, y aquí saludo a los hermanos de, sobre todo quienes se han ocupado para hacer esta grande gesta, y nosotros sí lo lograremos llegando al gobierno, es de que se creen las llamadas cámaras de comercio de los peruanos en el exterior. No las tenemos. Y esa es otra de las tareas también del INPEX, ya que esto no lo ha hecho la embajada, lo tendremos que hacer nosotros. Alguien tiene que ocuparse de nosotros. E incluso allí planteamos también otra cosa muy importante, que en el tema de la Cancillería, los embajadores tienen que ser los embajadores políticos plenipotenciarios, y esto lo dice en su artículo 18, ¿no? Perdón, el 118, de las funciones del presidente de la República, donde dice bien claro que el presidente de la República puede determinar, indicar, señalar, proponer no más de un 20% de los embajadores políticos plenipotenciarios. Y esto es posible, por supuesto que es posible. ¿Y dónde lo queremos? Lo queremos ahí donde nos encontramos, con esa grande población de peruanos en el extranjero. ¿Para qué? Para desarrollar la economía, para desarrollar inteligencia artificial, para hacer los convenios bilaterales, para hacer el tema de la previdencia social incluso de los peruanos que se encuentran fuera. Porque no es posible, por ejemplo, en que existan peruanos, peruanas, que con tanto sacrificio se han trasladado desde el Perú a Europa o a otros continentes o incluso a otros países, que hayan trabajado 10, 12 años en el Perú y ya están aquí con una edad pensionable y no puedan ni tener ni su pensión en el Perú ni en el país en donde han emigrado y que les ha acogido. La pregunta es, ¿dónde está el Estado peruano? ¿Dónde están esos dos congresistas que supuestamente me representan también? ¿Dónde están? Cuando también en eventos, cuando con COPEX los hemos convocado, jamás se presentaron. ¿A qué nos sirve estos representantes? Eso no es lo que queremos. Entonces, con esta clase política, ¿podremos cambiar el país? Definitivamente no. Punto. Ojo. Y aquí yo no es que vengo a rogar o a ponerme de rodillas
y de decir voten por Perú Moderno o voten por Carlos Brito al Senado. No, aquí la gente nos conoce, nos conocemos en la comunidad y es hora de que el peruano despierte, no solamente dentro del país, sino también como los que están aquí fuera del país. Es hora de buscar nuevas perspectivas políticas de innovación, fundamentalmente de aquello que significan valores humanos como parte de la decencia política. Aprendamos un poco de la clase política que se ha preocupado para crear los primeros mundos. ¿Por qué son primeros mundos? Y nosotros con toda esa potencialidad de recursos naturales que tenemos, incluso donde hay más de 1800 microclimas donde podemos, como se dice, cultivar de todo en el país, un país tan bendecido, pero maldecido por esta clase política que nos gobierna. Entonces ha llegado el momento de decir, basta, basta definitivamente. Los cambios estructurales se necesitan, por supuesto que se necesitan. Y no nos, como se dice, no caigamos ni en el temor, ni tampoco caigamos en que esto no es posible o ya todo está perdido. No, no, definitivamente no. Entonces, otra de las propuestas, aparte de ello, también nosotros planteamos, por ejemplo, que hay la necesidad de hacer un cambio en la Cancillería del Perú. Es decir, la Cancillería debe de ser vista como la diplomacia, una diplomacia social vinculada al desarrollo nacional, vinculada a la economía, vinculada a la fuerza productiva de la cual somos nosotros los peruanos fuera del país. Y por lo tanto, eso tiene que ser en que también los embajadores, también políticos plenipotenciarios, representantes nuestros, también aboguen por esto. Y eso significa en que este instituto, de la cual hace un momento te hablaba, tiene que justamente comprender en ese proceso migratorio, no solamente de los migrantes, de los retornantes, de los retornados, y también de nuestros familiares que se encuentran en el país, porque aquí toca un tema económico. ¿Y cuál es ese tema económico? El tema económico, estimado Néstor, nosotros actualmente estamos superando los 4.000 millones de dólares en remesas. Si a esto le sumamos los 600 millones de dólares que cada año las 113, 117 consulados en el mundo recaudan por los servicios por los que nosotros pagamos, si es que a eso le sumamos los más de 1.800 millones de dólares que ingresan al Estado por parte del consumo de la agroproducción, de la agroexportación, que ha crecido gracias a quién, al mercado que somos nosotros los peruanos en el exterior. Y si es que en este momento nuestra patria tiene más de 870 y picos de miles de millones de dólares como reservas, entonces también es gracias a nosotros, gracias a los peruanos que nos encontramos fuera. Y por ahí me dijeron, como un periodista, un colega tuyo en una entrevista, pero Brito, perdóname, pero el INPEX, más burocracia, ¿y cómo va a ser para pagarlo? Estimado, le dije, ¿sabe cuánto recauda solamente el gobierno peruano por el consumo y sus impuestos directos e indirectos por las remesas que nosotros enviamos? Son más de 1.000 millones de dólares. ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Y qué cosa hemos tenido? Incluso el Instituto INPEX también se debe de preocupar por otra cosa en la parte de la solidaridad. ¿Qué cosa es? En que también nosotros tendremos que buscar los mecanismos, que crear una forma de una especie, no solamente de gobierno, sino a través de ese instituto, para poder dar una mano a los peruanos, porque también hay peruanos que en algún momento, en algunos países, quedan con unos temas llamados de peruanos vulnerables y que muchas veces hemos tenido que hacer actividades humanitarias para poder devolver, como se dice, sus almas a nuestra patria, haciendo las llamadas polladas, las actividades, etcétera, etcétera, que mis hermanos peruanos en el exterior lo saben. Dígame, la pregunta es, Néstor, ¿es justo que esto y el Estado esté ausente?
Es justo que debamos de hacer, como se dice, estas actividades para devolverles y sobre todo humanamente sean sepultados allá en su lugar de origen nuestros hermanos peruanos. Y es justo que un embajador, que absolutamente son los llamados convidados de piedra en su gran mayoría, por no decir los que son las momias cocteleras, muchos de ellos, en su grande mayoría, y que ellos sí tengan casa, tengan todo pagado por el Estado. Y sobre todo, una cosa importante es de que tengan estos beneficios, tengan estos privilegios. Entonces esto se tiene que acabar definitivamente. Es hora de que nosotros busquemos nuevas formas de gobierno, nuevas formas de inclusión social. Entonces, avanzando con las propuestas, también nosotros pensamos de que hay otra cosa importante en este tema de la economía. Lo otro es que nosotros proponemos la creación del Banco del Migrante para que estos flujos de dinero del cual yo te he manifestado, que son de los más de 4.000 millones de dólares en remesas, que son los 600 millones por parte de los recaudos que hacen los consulados, más de 1.800, todo eso puede generarse en una banca del migrante o del peruano en el exterior, y que nosotros incluso hay una ley que vamos a proponer que aquí podemos tener nuestra casa, nuestros carros, nuestra chacra, pero cuando vamos allá a nuestra patria, no somos nadie, somos nula tenientes. Entonces ha llegado el momento para también darle una actividad productiva al país, porque también hay que ver esta otra parte de ella. Entonces estamos proponiendo la llamada ley de la creación del peruano como sujeto de crédito en el Perú, y que es facilísimo, porque así como existe con tus títulos profesionales cuando lo homologas o viene un reconocimiento aquí, entonces esto también se puede realizar a través de las instituciones. Para eso sirven las instituciones. Y que tengan en que nuestro rédito, nuestra declaración de rentas que tenemos aquí fuera del país, también sirva como una certificación para que nosotros tengamos también por parte, cuando vayamos al Perú, como sujeto de crédito. Porque pensamos que las líneas de crédito y sobre todo el sujeto de crédito y el crédito, pienso que también es un derecho humano, el crédito económico. Entonces, esto también lo proponemos nosotros. ¿Y qué proponemos también? Proponemos también que en el tema de no solamente el gobierno extraterritorial, sino también hay la necesidad en estos acuerdos internacionales, en la ONU, en la OIT, en la OEA, en el Parlamento Andino y en otros organismos donde se tratan los derechos de los trabajadores internacionales, de los migrantes. Creo que en estas instituciones de la OI, de la ONU, de la OEA, de la CAN, de la CIM, etcétera, vayan representantes de los propios migrantes, justamente para llevar todas estas problemáticas y poderlas no solamente allí debatir, sino venir con acuerdos que sean beneficiosos para el país. Después también proponemos otra cosa muy importante, que es lo que nosotros lo venimos ya haciendo de bastante tiempo, como te había dicho, es de que hay la necesidad de crear no solamente este banco del migrante, sino que también hay la necesidad de darle otra cosa que es muy beneficiosa, pensamos nosotros, para el país, la que significaría, por ejemplo, para salir definitivamente de todas estas cuestiones de llamadas del mass media, es decir, hay la necesidad, pensamos, que tú como periodista me enseñarás, y eso lo hemos aprendido aquí en Europa. Aquí en Europa, sus empresas estratégicas están en manos del Estado y son virtuosas. Por ejemplo, no solamente ella, incluso aquí existe hasta las postas, es decir, los correos, ¿no? Las empresas de transporte de cartas, encomiendas, etcétera, hasta están cotadas en la bolsa europea. Entonces, no solamente eso, incluso hasta tienen banco ellos mismos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay muchas cosas que funcionan aquí en Europa de llevar. Y finalmente,
¿Cómo salir? Tú me has dicho, y bueno, y salir, ¿y qué contribuimos? Nosotros no solamente estamos contribuyendo a la cuestión de lucha contra la pobreza en el país con las remesas, sino Claro. que te imaginas creándose este INPEX, esta institución para los peruanos, creándose esta región, ¿podemos o no podemos establecer vínculos comerciales de la región extraterritorial del Perú que se encuentra en el extranjero con nuestras regiones allí en el país? Y pongo un ejemplo de un producto que creo que gusta a todos, al menos quienes tenemos de alguna forma orígenes andinos, por decirte el oyuquito. El oyuquito actualmente aquí en Roma y en toda Europa varía entre 13 y 15 euros el kilo. Sin embargo, en el Perú vas al mercado, está con 2 soles 40, 2 soles 50, 2 soles 80, etc. Es decir, casi medio euro. ¿Cuánto le llega al agricultor, al campesino, a quien se rompe el lomo, como se dice vulgarmente, desde la hora que sale el sol hasta la hora que se oculta? Al máximo le dan, creo, 50, 60 centavos. Es decir, prácticamente les dan casi la octava parte de un euro. ¿Te imaginas que si a este campesino, a este cultivador, a este hermano de allá adelante, que se pueda organizar y buscar los mecanismos comerciales justamente con esto que nosotros queremos crear y desarrollar para combatir la pobreza? ¿Te imaginas que le llegue por lo menos, no voy a usar un término económico grande, pero así sea un euro 50 por cada kilo? ¿Estaríamos o no estaríamos combatiendo la pobreza? Por supuesto que sí. Llevando incluso desde acá la tecnología en ese gas de camisea, etcétera, para no solamente para llevar el gas y gasificar el país en términos de su distribución. Es decir, tantas cosas que funcionan aquí en Europa o en países donde nos encontramos del primer mundo que pueden funcionar en el país, incluyendo hasta su red vial totalmente diversa. Entonces, esto, y también para Excelente. el país, ¿qué otra cosa es la que planteamos? Porque veo que ya los minutos, ahí estamos. Cuando hemos tomado el término de los derechos sociales o los derechos humanos que alcancen para todos, la pregunta es, en el Perú, actualmente, hay más de 1 millón de las llamadas señoras, señores, trabajadoras domésticas, a las cuales yo les llamo asistentes del hogar, porque eso es lo que hacen. Son más de 1 millón. ¿Te imaginas que a estas personas pagarles también sus derechos, no solamente económicos, sociales, por supuesto, y también que el Estado garantice, porque son dadores de trabajo, quienes tienen, albergan, tienen en sus casas, por supuesto, un poco a la europea, como existe aquí, con sus detracciones fiscales para ellos y la ayuda correspondiente por parte del país, del Perú, del Estado, porque son ellos que también están dando una oportunidad de trabajo. Y entonces esto también se tiene que ver. No solamente esto, esa ley, también vamos a la informalidad de nuestra patria, para salir de la informalidad y darles incluso beneficios sociales en un mañana y sobre todo que también participen ellos en lo que significa el pago de las tasas. ¿Y cuál es? Hay la necesidad de esta propuesta que la haremos, que es sobre una ley para el trabajador ambulante, que no existe. Y es hora también de darles sus beneficios sociales. Como también hay otra, y aquí toco un poco sobre lo que hace unos días me invitaron a una conferencia internacional a quien saludo, a los colegas, a los hermanos del distrito 23, sí, de Lima, del Colegio de Enfermeros del Perú, del Consejo 23, en las cuales bien claro hemos hablado con ellos, que hay la necesidad de que
así como se está internacionalizando, porque es una parte de la internacionalización de la profesión de enfermería, entonces es hora también que se adecue, es decir, la educación, también a través de sus perfiles formativos, sus currículos formativos, universitarios, también tenga un cambio para poder construir y crear competitividad a nivel académico, práctico, teórico, etcétera, a nivel internacional. Y esto es importantísimo, porque no se le puede negar la migrar a nadie, incluso hasta el mismo Papa lo ha dicho, emigrar es un derecho humano. Nadie, no existe ninguna persona ilegal en el mundo, que después por cuestiones de gobierno, por cuestiones incluso netamente electoreras, hagan uso de esto como un mecanismo para traer rédito electorales, esta es otra cosa. Pero pensamos que pueden ser el término de irregularidad, estamos de acuerdo. Entonces, esto también, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en eso, en otras carreras también, a darle esa competitividad. Y para eso también en el Perú se tienen que hacer una serie de cambios, una serie de reformas. Lo otro Bueno, también que nosotros pensamos, y ahí termino, es de que el presidente, como te había dicho, el presidente de la República, en cumplimiento de sus funciones señaladas en su artículo 118, pensamos que con el gobierno extraterritorial, en coordinación con él, tendríamos que nominar a los embajadores políticos plenipotenciarios, representantes de los propios migrantes en el Estado. Y esto lo necesitamos ¿en dónde? En los Estados Unidos, en España, en Italia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, Brasil, Francia, Reino Unido, en Japón, Bélgica, Suiza, etcétera. Es decir, en esos países donde hay la necesidad de construir nuevas relaciones políticas del Estado para el interés nacional y también para los residentes que se encuentran en el extranjero. Entonces, estas, digamos, son algunas de de las de líneas. nuestras propuestas Ok. y que de las líneas en las cuales nosotros nos basamos, y es por eso es que hemos llegado a acordar, y es parte esto de lo que será las políticas de Estado que tendrá que realizar Muy bien. Perú moderno. Los, las propuestas están explicadas, seguramente va a haber ampliación. Si podemos hacer un resumen, Carlos, si nos permite, región extraterritorial, propuesta, el Instituto de los Peruanos en el Exterior, propuesta, la Cámara de Comercio de los Peruanos en el Exterior, igualmente el Banco del Migrante, que creo que son los temas más importantes que van a ser ampliados, entendemos, porque producción nos está informando, Carlos, que el día sábado el Partido Perú Moderno va a tener una sesión Zoom importante en la que van a presentarlo como el candidato, uno de los candidatos del Partido Perú Moderno en las próximas elecciones al Senado en la condición de peruano en el exterior. Pero antes de la confirmación de esta actividad partidaria interna, digamos, quería pedirle algunos comentarios puntuales sobre dos temas que a los peruanos que radican y que viven en el territorio nacional, en la costa, en la sierra y en la selva, y que tiene que ver con la corrupción. Punto uno. Y punto dos, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la imposibilidad por las economías ilegales, por esta alianza del Congreso de la República con las bandas criminales y que tienen impunidad, que se refiere a la extorsión, al asesinato, que es un gran problema de seguridad social para todos los peruanos, especialmente para los peruanos de a pie. ¿Cuál es el escenario y el comentario del candidato al Senado por Perú Moderno con respecto a estos dos graves problemas? El problema de la corrupción generalizada en todos los sectores, no solamente del Estado, y el tema de la seguridad ciudadana en el país. Bien, empiezo por lo último, que el tema de la seguridad ciudadana no es un tema simplemente de represión, no es simplemente un tema que tiene que ver con el utilizo de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, etcétera, sino que parte también de otro aspecto muy importante, en que hay
la llegada de los migrantes, es decir, de ciudadanos migrantes de otros países, y para esto tenemos una propuesta muy concreta, un poco a la europea, un poco a la italiana, entre Italia, Francia y Suiza. Nosotros planteamos, quien le habla, esta es una propuesta que incluso la hemos hecho llegar también al partido, y si seremos gobierno lo haremos. Se llamará el texto único de la migración, y que tiene como un fundamento muy importante, es decir, aquel extranjero que ingrese al Perú se debe adecuar y respetar estas normativas de esta ley en todo su contenido jurídico, social, y se basa en 4 elementos muy importantes del proceso migratorio. 1, que es la solidaridad; 2, que es la humanidad; 3, la legalidad; y 4, la integración. ¿En qué consiste esto? Que nosotros somos solidarios, que lo aceptamos desde un punto de vista humano, correcto, pero sobre eso tiene que respetar nuestro Estado peruano, porque les recuerdo a estos señores que quienes hemos venido y somos migrantes en el mundo, los peruanos, hemos venido a trabajar, hemos venido a contribuir, no solamente en la economía como fuerza laboral en el país que nos ha acogido, en este caso aquí en Italia, por ejemplo, como es mi caso, sino que también hemos venido aquí a enriquecer a través de nuestra cultura, a través de nuestra gastronomía, llevando la peruanidad y la profesionalidad en el mundo. Esos somos los migrantes. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquellos que entren en el país tienen que tener primero, hay un vínculo que se llama de estadía y de trabajo, porque si vienen y ingresan al Perú, tienen que demostrar su trabajo. Si es que es una actividad privada, tendrán que declarar ante la SUNAT. Si es que es una actividad que es subordinada bajo una empresa o bajo otra hacienda o alguna otra actividad privada, también tienen que demostrar ante los organismos como es la SUNAT, el Ministerio de Economía, de Trabajo, etc. Y si es que esto no lo tienen, lamentablemente no pueden estar en nuestra patria. Inmediatamente, para eso, esta ley establecerá que nosotros devolveremos a través de un convenio con el país a la cual pertenecen. Incluso, ¿por qué perjudicar nosotros como país? El pasaje lo tendrá que pagar el país a la cual pertenecen estos señores. Y eso estará establecido, escrito en esta ley. Definitivamente, deportación, y que allá haga, como se dice, su debido proceso. Y si es que ha tenido aquí en nuestro país, tendrá que realizarlo también su debido proceso en nuestro país. Y eso tendrá que pagarlo su Estado. ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros? ¿Acaso nosotros hemos venido aquí a generar delincuencia, a generar robos, a generar mafias? No, en absoluto. Entonces, esto sería el texto único de la migración, con esos 4 aspectos muy fundamentales como principios, pero que al mismo tiempo nosotros tenemos que tener mano dura sobre esto. Y también al mismo tiempo integrarlos, porque las políticas de Estado deben de ser efectivas, porque son las que permiten que los gobiernos con los migrantes los pongan también en condiciones de que hemos abierto las puertas, pero que al mismo tiempo estos migrantes tienen que respetar no solamente la ley, sino que tienen que entrar en esa dinámica de la migración que significa integrarse, que significa respetar, que significa incluso tener igualdad de derechos, pero al mismo tiempo obligaciones. Y quien no las cumpla esto, fuera, así en una, así de simple. Entonces, dicho esto, en el tema de lo que tú me has mencionado de la inseguridad ciudadana, también esto tiene que ver con lo que es no solamente el utilizo de la inteligencia artificial, como ya muchos lo han dicho, pero aquí también tiene que haber nuevos organismos, crear nuevos organismos, y uno de ellos es, por ejemplo, en que hay la necesidad de que vuelva esos servicios de inteligencia, vuelva sobre todo esa policía de investigación, y crear incluso, ya aquí en términos ya de la corrupción, porque la corrupción es internacional, no solamente está en nuestro país, se han creado redes ya internacionales, y entonces tienen que crearse
así como existe acá en Europa, las llamadas fuerzas que combaten, que son fuerzas policiales especializadas, altamente especializadas, son profesionales, formados justamente para esto, y eso a ese nivel tenemos que entrar en nuestro país. Aquí, por ejemplo, en Italia, una de ellas es la que se llama la llamada le fiamme gialle, es decir, es la Guardia de Finanzas, por ejemplo, con un profesionalismo así, excelente. Y quien mete la mano, sea en la corrupción, en el Estado, etcétera, así seas del partido de gobierno, vas abajo. Eres incluso hasta del Vaticano, igualito. Entonces, esto es lo que necesitamos. Pero esto, pues, estimado Néstor, estimados amigos peruanos, dentro y fuera del país, ¿esto va a ser posible con esta clase política que nos gobierna? Pienso que no. Entonces, a este punto, lo que necesitamos es que se haga un cambio en estas nuevas elecciones que vendrán y fundamentalmente que nosotros vayamos avanzando en esas perspectivas. No nos queda otra, no nos queda otra. Hay que ir avanzando en esas nuevas perspectivas, sobre todo de la lucha frontal a la corrupción. Y esa lucha frontal a la corrupción tiene que ver, pienso yo, en 4 cosas muy fundamentales. Una, no solamente con las leyes, que hayan unas leyes y que aquí toco otro tema, que es que esas leyes que han generado por este Congreso su impunidad, por este Congreso que hay 8 a 10 leyes en las que han participado los que se encuentran, los partidos actualmente en el Congreso, que han hecho estas leyes que tienen un nombre pro criminalidad o pro corrupción, entonces esto también tiene que ser revocado, esto tiene que ser anulado, porque incluso, no quiero entrar aquí en términos de debate de constitución, pero aquí no solamente hay infracciones, hay violaciones constitucionales, incluso aquí se ha roto hasta lo que se llama el derecho y el derecho internacional, de la cual nosotros somos firmatarios. Y perdóname, voy a ser vulgar y asumo lo que digo. Si quieren hacerme una querela, que me la hagan, no hay problema. No tengo ningún problema. Aquí, estos cacacenos que nos representan, así subrayado y entre comillas cacacenos que nos representan, esta clase putrefacta que nos representan y que nos gobiernan, ha llegado el momento de decir basta, y que estas leyes, que si nosotros lo vamos a llevar también a los tribunales internacionales, estas van a caer porque no tienen sustento jurídico constitucional y sobre todo no respetan aquellos convenios y aquellas firmas y sobre todo esos acuerdos internacionales en jurisprudencia que nosotros hemos realizado y las tenemos. Entonces, esto caerá. Y aquí hago un llamado a las fuerzas políticas de centro, a los nuevos partidos políticos. Hago un llamado sobre todo a la clase, no solamente trabajadora, a los estudiantes, a los jóvenes. También hago un llamado a aquello que queda todavía de decencia política en nuestro país y hago un llamado fundamentalmente a aquellos que queremos construir un Perú de todas las sangres, con oportunidades para todos. Esto implica enfrentar y derrotar a estos partidos que se han enquistado a través de la narcopartidocracia en nuestro país y necesitamos de esa unidad más amplia que venga desde abajo, incluso para que sea y se construya un nuevo pacto social, pero que nazca desde abajo, a esos sectores democráticos, patrióticos, nacionalistas, de centro, incluso de esa izquierda, pero de esa izquierda innovadora, no de esta izquierda caviar, de esta izquierda traidora, de esta izquierda putrefacta, y que quien les habla por los años 78 hicimos también los paros nacionales para traer abajo una dictadura en su segunda fase militar y por buscar perspectivas de democracia, pero no esta democracia a las cuales nos han llevado estos partidos miserables. Perdóname que me viene desde acá adentro, Néstor, pero es indignación. Ha llegado el momento de decir basta. Y esto se puede hacer solamente con una nueva clase política, definitivamente. No puede cambiarse este sistema con estos partidos que siempre nos han gobernado y nos han llevado a donde nos han llevado. Entonces, esto también significa que vayamos construyendo y fomentando la unidad
dentro de ese proceso social, pero con una visión estratégica. ¿Esto qué significa? De ir buscando consenso, no consenso en un candidato que después te traiciona, sino en un proyecto político de nación, de país del que nosotros queremos, un Perú moderno, un Perú solidario, un Perú humano, fundamentalmente que ponga como su objetivo central el ciudadano peruano. Eso quiere la gente, trabajo digno, quiere derecho a la educación, derecho incluso a la alimentación. Y aquí toco algo muy fundamental que tantas veces a los que nos encontramos en Europa hasta nos duele, porque aquí hasta tu perro, perdóname, hasta el perro callejero tiene su veterinario, imagínate. Y allá cada vez más, sobre todo pienso en la niñez, y entonces ahí nos llama a quienes nos denominamos líderes sociales o dirigentes políticos o dirigentes, llamémoslo como queramos, pero es la hora de ir buscando una unidad y que esta unidad no sea burocrática ni aventurera, ni tampoco sea simplemente oportunista o sectaria, sino que lo que necesitamos es de construir un programa para recuperar el Perú para todos los peruanos, sin corruptos ni corruptores, fundamentalmente es. Y eso es lo que nosotros queremos hacer a través de Perú Moderno, es decir, reconquistar el poder ciudadano que vaya al servicio del país, fundamentalmente, al servicio de los ciudadanos y para construir un Perú grande, sobre todo un Perú moderno de todas las sangres. Y creo que esto es el sentimiento de nosotros, los que nos encontramos dentro y fuera del país, que todavía pensamos que hay un gran sector que tiene eso que se llama reserva moral y que queremos no ver, como se dice, bajo el puente que pasa el cadáver de nuestra patria, sino que queremos es verla florecer. Y esto pienso que será una tarea bastante ardua para el 2026 y dependerá de los peruanos en esta vez. Que no se dejen influenciar por el polito, por el lapicito, por el regalito que le hacen, porque después detrás de eso, como lo decía, y voy a decir algo que vulgarmente se ha dicho en las épocas del fujimorismo, ¿no? Claro, nos dijo tecnología, perdón, era su gran eslogan, ¿no? Era tecnología y trabajo, etcétera, y que a las finales después, ¿no? Salía con su tractorcito y después nos metió la yuca a todos, ¿no? Así dicho, un poco a la norteña, ¿eh? Qué buena yuca ingeniero, era una, como se dice, una batuda que hacía, pero bueno, La entonces aquí historia, no nos eso queda forma otra parte de cosa la más que historia esta y una historia. excelente conclusión que coincidimos de la necesidad urgente de un nuevo pacto social, de nuevos partidos políticos y de líderes, pero que además no sean los líderes de la época de llaneros solitarios, si vamos a una serie de televisión, sino líderes con equipo de trabajo, que creo que esa es la esperanza de los peruanos, no solamente los peruanos de a pie, sino de todos los peruanos frente a la situación actual. Excelente, Carlos, la parte en lo que corresponde al tema de la corrupción y al tema de la seguridad ciudadana, porque creo que por ahí están las salidas y todo termina en el pacto social, un nuevo pacto social que hay que hacerlo, si es posible, antes de las elecciones, que sería lo ideal para un compromiso de gestión de gobierno de 20 o 30 años, que creo que es lo que se necesita si es que queremos lograr el progreso y el desarrollo de todos los peruanos, y no mostrar la situación en la que estamos en este momento, que como bien lo has señalado, ya tocó fondo, ya es necesario cambiar las estructuras, cambiar los partidos políticos y nuevos representantes, con una atención especial a los peruanos en el exterior. Una pregunta final de mi parte, Carlos. El día sábado, confirmar, el día sábado es la presentación en la interna de Perú Moderno de la candidatura como candidato al Senado de la República en las elecciones del 2026. Evidentemente lo que hemos conversado ahora también seguramente va a ser materia de una explicación, pero la confirmación va a ser el día sábado, y la invitación en todo caso también a través de BIS Televisión y abriendo puertas a los militantes y simpatizantes de Perú Moderno, Carlos.
Sí, el día sábado, gracias Néstor, el día sábado, digamos, esto ha sido, como se dice, una especie de una anticipación. Daremos ahí a conocer y estará también presente nuestro candidato a la presidencia, Carlos Jaico, y también de diversos países en los que nos encontramos ya, y gracias, aprovecho a todos los seguidores y sobre todo a los comités que se están no solamente acercando, sino que ya están trabajando en otros países por la candidatura. Y como te decía, que son todas estas propuestas que las hemos discutido y que las hemos desarrollado durante tantos años. Y esto es lo que nosotros entendemos incluso en política, cuando la política en términos de realización no es otra cosa más que llevarlo al seno del Parlamento, llevarlo al seno del Senado, como su propio nombre lo dice, para que ahí sean discutidas, para que ahí sean aprobadas, para que ahí las propuestas sean mejoradas y sobre todo sean vinculados hacia un desarrollo articulado del país para un beneficio colectivo, es decir, para un beneficio llamado del bien común. Para esto entramos nosotros en política. Y, y finalmente, agradezco a cada uno de ellos, agradezco también a Perú Moderno por darnos esta oportunidad e incluso hagamos, como se dice acá en Italia, traducido al español, se dice, hagamos fortuna de aquello que se ha realizado en términos negativos, ¿no? Y aquí uno de los términos negativos, déjame señalarte que, por ejemplo, nuestro país fue uno de los países primeros en el mundo en las cuales obtuvimos un mayor número de mortalidad en el tema del COVID. Y justamente esto también porque allí también hay una ley que nosotros la estamos avanzando y que esto será parte de lo que significaría la ley única de la sanidad pública y privada dirigida por un organismo rector que se llamará el Ministerio, que se llama el Ministerio de Salud, justamente para garantizar no solamente ese derecho universal a la salud, sino también a lo que significan sus procesos, en este caso de evitar sobre todo que se repita el COVID y nos agarre con alguna otra pandemia así totalmente desarticulados. Y esto tiene que ver incluso hasta con algunas leyes que nosotros plantearemos ahí, porque no es posible que en nuestra patria a los trabajadores de la salud, llámese desde el médico hasta el último, que es el que hace la limpieza en los hospitales, hayan esas diferencias con CAS, hayan esas diferencias entre el ministerio, en salud, en los hospitales de las fuerzas policiales, de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Es la hora de crear también esa unidad, de articularla en un único sector y que esto vaya de la mano con las políticas de Estado que nosotros también en nuestro plan de gobierno las tenemos. Es decir, una salud no solamente de gestión, sino que una salud como un derecho universal fundamental para el ciudadano peruano. No solamente en la parte, como se dice, de lo que es la diagnóstica o en la parte del primer nivel de la prevención, sino incluso hasta el tratamiento, la curación y la rehabilitación, que eso es importante. Entonces, para eso entramos en política. No entramos para otra cosa y trasladar un poco de aquello que nosotros hemos aprendido más de 35 años, quien te habla por Europa, creo que tengo cosas que dar porque ha llegado el momento que tengo, como se dice, no solamente una obligación, tengo una deuda moral con mi patria porque en las 3 universidades que tengo, la primera fue peruana, yo no puedo, y fue incluso es, ¿no? Porque existe hasta ahora, y mi universidad pública, y a la cual le debo de rendir homenaje fundamentalmente, regresar a mi patria y llevar todo ese bagaje en representación de los peruanos que nos encontramos fuera y con todo un equipo que venimos trabajando, como tú lo has dicho. Y bueno, estamos listos no solamente para el debate, para la confrontación, sino para dar perspectivas, porque nosotros no queremos un gobierno de 3 ni de 5 años. Nosotros lo que queremos es construir una grande confluencia social de gobierno y que se vayan de aquí para unos 30, 40, 50 años, así como en la Europa. Es decir, para llevar ahí sí, es decir, con esa llamada potencia
de recursos, entonces esa potencia, sus recursos naturales del Perú, dándoles ese valor agregado, podemos recién allí ser lo que se llama una potencia mundial. Gracias, Néstor. Gracias Gracias a también, nuestros gracias también, oyentes. que queda, creo, en la mente de nuestros televidentes el tema urgente de unidad, el tema de un nuevo pacto social, porque hay reserva moral todavía en nuestro país, hay una reserva moral, hay una decencia y hay peruanos que, en el caso de los peruanos en el exterior, y quienes hemos pasado por las universidades públicas, que es el devolver al Estado y a todos los peruanos los conocimientos que nos ha permitido las universidades públicas en nuestro país, y creo que esa es una obligación no solamente de quienes han pasado por la universidad, sino de todos los peruanos. Todos los peruanos estamos comprometidos en esta tarea que se va a reflejar en las urnas en abril del próximo año, que es de elegir realmente a los representantes de los peruanos de a pie, partidos políticos que van a terminar en el cementerio político, como ya ocurrieron con otros partidos, y son quienes están gobernando en este momento, porque es necesario hacer una renovación total. Y ese es el compromiso de cada uno de los peruanos, no solamente los candidatos como en el caso suyo, mi estimado Carlos, sino de todos los peruanos. El tema de la unidad y del pacto social es tarea para ayer. Y en esa línea vamos a estar, siempre van a quedar temas pendientes de conversación. El agradecimiento por esta necesaria conversación para conocer las propuestas que mejoren las condiciones de vida de los peruanos en el exterior, pero que les permita también regresar y tener un escenario de igual trato, porque lo que parece, de acuerdo a la exposición, Carlos, es que los peruanos en el extranjero, cuando vienen al Perú, son ciudadanos de otra categoría y no con los mismos derechos que los peruanos que residen en el territorio nacional. Esas son las tareas, esas son las brechas y las tareas que se tienen que asumir a partir del 2026. Gracias, Carlos, el mejor de los éxitos y la buena vibra para el día sábado. El saludo también al candidato presidencial. Lo hemos tenido en Abriendo Puertas desde el 2021, cuando todavía tenía presencia en Europa, y ese es una gran ventaja que tiene como candidato presidencial, porque conoce la problemática de 4 millones de compatriotas que están en el exterior y que representan no solamente en lo económico por las remesas, sino por los conocimientos y por la trayectoria que están teniendo en cada país. El tema de la academia es importante, de manera que un saludo también para el candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, que esperamos tenerlo en algún momento para entrevistarlo en el proceso que se inicia. Vamos a tener 3 programas de televisión dedicados al tema electoral próximamente, de manera que ahí nos vamos a seguir teniendo contacto en estas conversaciones que son sumamente interesantes para ustedes, amigos televidentes, y para que podamos cumplir nuestro trabajo de periodismo independiente que promueve el desarrollo humano, en este caso muy puntual, de los peruanos, desarrollo humano con justicia social, que siempre lo tenemos y que coincidimos con muchas de las propuestas que se han dado a conocer el día de hoy. Gracias, Carlos, un abrazo a la distancia y estamos en comunicación. Claro, y solo para terminar, que se me pasó allí, cuando nosotros hablamos de la creación del Banco del Migrante, esa es una señal, porque ya no queremos esos bancos usureros como existen en nuestra patria. Se pongan eso en la cabeza. No queremos bancos ni bancas usureros, porque esos son. Aquí existe el 2.5, el 3%. Allí en el país sabemos a cuántos son sus intereses. Y eso debe determinar, definitivamente. Porque cuando se quiere hacer para el desarrollo nacional, ya basta con sus ganancias que tiene. Van con las extras ganancias, que van mucho más allá de aquellos que significan los marcos conceptuales de las ganancias de las plusvalencias internacionales, que las conocemos perfectamente. Es por eso que nosotros planteamos no solamente la economía de mercado, sino la economía circular social. Bien, un abrazo
Gracias y discúlpame por esto último que No, no hay problema, no hay problema. Todo lo que se nos sea pasó. aporte, todo lo que sea aporte para mejorar las condiciones de los peruanos en equilibrio, en equidad y en justicia, bienvenido. Gracias, Carlos. Estamos en comunicación. Abrazo.